Bueno, siempre es un privilegio y también un desafío, ¿no? Estar en este espacio. Quiero que trabajemos un texto bastante conocido, que es el de Filipenses, capítulo 2, del versículo 5, como punto de partida para lo que quiero que trabajemos hoy, que es el aspecto de la iglesia encarnada, ¿no? Siguiendo con lo que se está planteando estos días, estos espacios de culto. Dice así: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Es un texto, como le comento, que trabajamos permanentemente, ¿cierto? Y es que definitivamente refleja lo que se espera de nosotros como iglesia, que se supone que sea una iglesia encarnada. Y es que estamos realmente viviendo un momento, bueno, realmente todos los momentos son históricos, ¿no? Pero este momento es el momento histórico que nos tocó vivir a nosotros. Es el momento en el cual estamos saliendo por lo menos de una cuarentena bastante fuerte, aunque el peligro persiste. Y estamos ahí. La gente hace mucho no va a la iglesia, al lugar de reunión, aunque seguimos siendo iglesia. Y bueno, entonces estamos alistando protocolos, estamos alistando una cantidad de situaciones porque es necesario entonces volver a reunirnos, ¿correcto? Pero es un momento también en el cual nosotros tenemos que tener muy en cuenta precisamente lo que se espera de nosotros y lo que ya se ha planteado con mucha anterioridad en textos como este que acabamos de leer, ¿no? Ese famoso vaciamiento del Señor, esa famosa kenosis, en la cual el Señor absolutamente se vacía de todo lo que es y se coloca el overol de siervo y viene entonces a ser el servidor entre los servidores. Y es lo que se propone entonces para nosotros hoy. Pero desde esa perspectiva, nosotros tenemos que también hacer una revisión a muchos aspectos de los que hemos venido trabajando y de lo que sería la idea trabajásemos de ahora en adelante, que sin duda siempre se está en esa continua revisión, ¿no? O por lo menos eso se espera de nosotros. Sí, quiero ser un poco osado en este momento porque quiero tocar por lo menos algunos temas en los cuales debería haber como una, digamos, revisión. Y el primer tema del que quiero que trabajemos es en el aspecto administrativo. Y hace unos años atrás, unas décadas atrás, se colocó en boga un término, el famoso postdenominacionalismo. Y se planteó entonces, ¿por qué un postdenominacionalismo? Y entonces se dijo, es que la verdad, las grandes denominaciones, esos grandes sistemas doctrinales y esas grandes matrices teológicas están inoperantes. En la actualidad son inoperantes. En la actualidad como que son procesos muy lentos, demasiada burocracia. Eh, uh, Hay unos intereses que están más bien ajenos al reino y estamos anquilosados en muchísimas circunstancias. Por otro lado, se habla de las grandes matrices teológicas como esas teologías calvinistas, luteranas, arminianas, de las cuales años atrás se decía, no, es que yo soy calvinista, no, yo soy luterano, y había unos choques y unas contradicciones bastante fuertes ahí. Y entonces se plantea cómo ese asunto de las grandes denominaciones como que no funciona ya, ¿cierto? Y por lo tanto surgen unos ministerios que son ministerios autocráticos, obviamente independientes. Por lo general no hay una educación teológica, por lo general son personas que salen precisamente de esa institucionalización, que desean procesos más rápidos, que se agotan porque no quieren vivir estos procesos administrativos muy propios de las grandes denominaciones. Y entonces se empieza a trabajar esos ministerios autocráticos. Se manejan, obviamente, como no hay una educación teológica formal, se manejan teologías con base en resultados, teologías que nosotros ya las conocemos, ¿cierto? Y nuevas maneras de ver la iglesia en la sociedad. ¿Qué debería hacerse como iglesia? ¿Cómo deberíamos actuar nosotros según estas perspectivas dentro de la sociedad?
Y bueno, entonces surgen por una parte estos ministerios y por el otro lado tenemos estas grandes denominaciones. Y, oh, bendito Dios, ¿quién le dijera a estas grandes denominaciones que sin duda se ha hecho un gran esfuerzo, un esfuerzo plausible, correcto, por llegar donde estamos? Pero ¿quién les hiciera entender que si bien las denominaciones y la iglesia son modernas, las personas que van a la iglesia son posmodernas? Y eso es bastante lamentable, porque entonces cuando se llega allá, obviamente hay un discurso que como que no cala con la realidad. Hay un discurso que como que el que tenemos allá es muy bonito, muy interesante, pero es lo que conocemos como el famoso metarrelato. Y el metarrelato sucede que en la posmodernidad ya no tiene entonces vigencia. Sucede que este discurso de acá es un discurso que propende por la verdad, pero perdón, es que este otro discurso está apostando por la posverdad. Y entonces son unas narrativas totalmente diferentes a las cuales el cristiano se ve confrontado. Y finalmente terminamos diciendo la iglesia es moderna, pero los que van a la iglesia son posmodernos. Y por otro lado, si bien hay alguien que necesita decirle a las grandes denominaciones, cuidado con el postdenominacionalismo, no podemos seguir dejando sencillamente ir personas o lidiar con esos asuntos a ciertas personas, sino que nosotros mismos tenemos que mirar qué debemos modificar en esta administración de estas grandes instituciones. Pero por el otro lado, hay que decirle también a estos líderes autocráticos que no son la gran panacea lo que se había planteado, que no son, digamos, lo que se estaba esperando y que no pueden presentarse como Mesías porque es necesario que entendamos que en la multitud de consejeros hay sabiduría y que si bien es una persona que tiene muy buenas ideas, pero perdón, aquí también hay otra persona que tiene muy buenas ideas y seguramente contrarias a las suyas. Y entonces es importante que estas personas también entiendan que nosotros aprendemos y que nos perfeccionamos no en la palmadita, no cuando decimos bonita mensaje, muy bien por ese proyecto que se tiene, sino cuando hay gente crítica a nuestro lado que nos dice, cuidado, eso no es lo más correcto hacerlo, eso no es lo más adecuado, y que cuando escuchamos a esa gente crítica, definitivamente están capacitados y calificados para hablar de lo que están hablando, y que no es un mero diálogo de sordos que se debe dar ahí, sino que realmente se debería tener en cuenta esos aspectos. Entonces, un primer asunto que nosotros debemos, con el que debemos lidiar en esta pospandemia, si cabe la palabra, porque salimos a la calle, pero no significa que lo que nos mantuvo encerrados se haya ido. Pero por lo menos, reitero, sí es un buen momento para que nos planteemos muchas preguntas y para que nos digamos definitivamente en qué aspectos tengo que hacer esa kenosis, ese vaciamiento del Señor. Entonces, no es tanto el proceso rápido, no, un momento, es mirar cómo estamos construyendo, es entender que si bien con esta tecnología todo está a un clic de distancia, en los procesos espirituales, éticos, morales, no, las cosas no son tan rápidas y que por lo tanto hay que esperar, hay que ir un poco más lento. ¿Y cómo hacemos para que estas instituciones vayan un poco más rápido? Reitero, es un buen momento para trabajar este aspecto en cuanto a la administración de los recursos que el Señor ha colocado en las grandes instituciones y ahora en los nuevos liderazgos autocráticos. Un segundo aspecto que sin duda tenemos que observar es el teológico. Obviamente nosotros venimos trabajando algunas enseñanzas, algunas prédicas, y también tenemos que tener en cuenta que hay cosas que sin duda debemos cambiar. En medio de toda esta situación que nos mostró en cuanto a la veracidad, en cuanto a la importancia, a la relevancia o irrelevancia de las temáticas que nosotros tratamos dentro de nuestros sermones. Las cosas se deben seguir haciendo justo como nosotros consideramos que deben ser, o es posible que haya algo que debamos cambiar. Y en eso que debemos cambiar, tenemos que tener cuidado porque no queremos
encarnar lo que dice 2 Timoteo 4:3, que se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, ¿cómo lidiar con esos aspectos teológicos para que la gente encuentre en nuestros discursos que realmente eso es lo que necesito? Me siento identificado con eso. Eso es lo que el mundo espera en cuanto a una iglesia contestataria. Es importante que nosotros lo entendamos y lo practiquemos. ¿De qué tanto hay que cambiar de nuestra dogmática? Me preocupa mucho que a veces desde la academia, en la universidad, hablamos mucho de la dogmática. Es que la dogmática y la dogmática, ¿cierto? Y perdón, vamos a decir que en palabras sencillas un dogma es una afirmación innegable de un principio discutible. Lo que nosotros enseñamos en la universidad también es dogma. Y que muchas veces lo que hacemos es cambiar el dogma que trae el estudiante por otro dogma que yo le doy, pero sigue siendo dogma. Entonces, realmente nosotros no estamos tampoco como tan por fuera de esas matrices teológicas, sino que le estamos dando es una nueva matriz teológica y que sin duda habría que mirar si aún funciona o que si ya le llegó el momento de la fatiga a esa nueva matriz y que necesitaremos otra matriz teológica. Pero es importante entonces que nosotros entendamos que si bien todos somos dogmáticos, definitivamente porque todos somos dogmáticos, pues entonces por lo menos tengamos una información mucho más holística para poder escoger de manera más adecuada el dogma y que por lo menos entendamos que si bien el dogma de esa persona no es el mismo, tanto él como yo estamos a la misma distancia de demostrar que eso es cierto y que funciona y que es algo que necesitamos, algo loable, plausible, algo relevante para nuestro momento histórico. Pero definitivamente creo que hay que modificar algunos aspectos muy seguramente. Hay discursos aún que se está planteando una mediación de la salvación a través de mi religión o lo que es peor a través de mi denominación. Y qué complicado es empezar a ver un Dios que no ha firmado contrato de exclusividad con ninguna religión. Qué complicado es ver a un Dios que no se agota en lo que conocemos nosotros de él y que, como bien dijera Calvar, terminamos adorando a un Dios que nosotros no conocemos, sino que a un ídolo que nosotros hemos construido. Y definitivamente nos pasa y nos pasa incluso a los que estamos en esta dinámica. Qué complicado es que la gente cuando ora, cierra los ojos, no visualice a ese rubio de ojitos verdes o azules con una tipología más bien como europea, ¿cierto? Y qué complicado es desde esa misma perspectiva no ver a Dios solamente desde mi perspectiva, sino desde la de los demás. Y eso tenemos que lidiar cómo cambiamos y es un buen momento el que nosotros estamos trabajando para intentar lidiar con esas circunstancias. De lo que nosotros tradicionalmente enseñábamos, predicábamos, ¿qué rescatamos en este tiempo? ¿Está todo absolutamente vigente? ¿O podemos decir definitivamente aquí creo que hay un cambio que tenemos que hacer? De las fortalezas que nosotros teníamos en nuestra vida y en nuestro ministerio, ¿qué hemos podido rescatar todo este tiempo? ¿Y qué podemos aplicar para lo que viene de aquí en adelante? Son cosas que debemos precisamente cuestionarnos y ojalá que haya definitivamente un deconstruccionismo también de parte nuestra, porque si bien nosotros le decimos popularmente o permanentemente a los estudiantes acerca de ese deconstruccionismo, es importante que ese deconstruccionismo empiece también por nosotros mismos. Y por otro lado, estamos siendo coherentes con lo que creemos, con lo que enseñamos. Es vital para el ser humano lo que enseñamos, lo que creemos. Estamos teniendo una adecuada ortodoxia, pero también por otro lado una adecuada ortopraxis. Es importante y trascendente lo que nosotros estamos enseñando. Fíjese que la gente se sigue preguntando en medio de todas estas circunstancias, ¿dónde está Dios? Y son las preguntas que nos han hecho todo este tiempo y las preguntas que nos seguirán haciendo cuando nos enfrentamos a la muerte, cuando nos enfrentamos al sufrimiento, al dolor, a la escasez y también a la alegría. ¿Dónde está Dios? Y nosotros tenemos que tener en cuenta que la teología no tiene todas las respuestas, que este misterio de Dios nos supera a nosotros y por más agudo que sea el teólogo, definitivamente no puede darle respuesta a todas esas preguntas.
pero que por otro lado podemos dar algunas respuestas. Que a esa pregunta, ¿dónde está Dios? Podemos decir, no, es que Dios sí está en los esfuerzos que hacen a diario las personas que se levantan y aportan para que esta sociedad sea una sociedad más justa, más equitativa. Que Dios sí está en medio de el esfuerzo que hacen las personas que trabajan en el sector salud con herramientas escasas o nulas. Ahí está Dios. Que Dios actúa en la persona que hace un negocio y que lo hace con honestidad. Que Dios está actuando en aquel al cual lo para un policía y le dice, qué pena, se me quedó el documento que me está exigiendo y sé que me hago acreedor a una multa, pero que no podamos o que no tengamos que decirle, mira, tengo 50,000 razones para que me colabores, ¿puedes hacerlo? Y entonces, ahí está Dios. Cuando no practicamos eso, Dios está ahí en el que levanta su voz. Dios está ahí en esas masacres de nuestros líderes sociales. Ahí está Dios en esos profetas, que sin duda quizás incluso no vayan a la iglesia, pero siguen siendo profetas de Dios. Dios está en ese conocimiento, correcto, porque si bien lo dijera Justo González, Dios le dio a Israel a los profetas, pero le dio también los filósofos a los griegos. Y en todo conocimiento que nosotros intentemos y que coloquemos al servicio, a la dignidad del ser humano y a la dignificación del mismo, ahí está Dios. ¿Dónde está Dios? En una iglesia que sigue siendo, así como en Filipenses 2 del 5 al 11, kenótica, y que le da paso a lo que llamamos siempre en la teología el totalmente Dios y el totalmente hombre. Así la iglesia también tiene que expresar que es una iglesia divina y humana, es decir, es una iglesia teándrica, una iglesia que si bien muestra que es una iglesia humana, también es una iglesia divina y que nosotros tenemos que expresar eso permanentemente en lo que nosotros hacemos. Entonces, en este momento, definitivamente, tenemos que mirar cómo lidiamos desde la parte administrativa. Porque no creo que muchas de las situaciones de nuestra administración puedan seguir funcionando justo en este momento de la historia. Y que Dios nos ayude para poder tener esa sensibilidad, esa agudeza, esa clarividencia, es decir, ese ver claramente de que definitivamente hay cosas que tienen que cambiar desde la administración, que hay cosas que tienen que cambiar desde la teología, es decir, desde nuestras matrices teológicas. Hay cosas que definitivamente tienen que cambiar, que no podemos seguir diciendo que la fe es un antídoto mágico, que podemos decir, o mejor debemos decir que en medio de esa fe podemos decir que estamos vivos, que estamos gozando de buena salud, que la fe nos debería llevar a disfrutar de aquellos con los cuales convivo, que no es tan sencillo. Si vemos que se ha disparado toda esta violencia intrafamiliar, que la fe convive con preguntas, con miedos, y que sentir miedo es normal también en medio de la fe, que la fe definitivamente no nos va a encerrar en un gueto en el cual no podemos sentir miedo, ni estrés, ni preocupación, no, que el miedo se vive en medio de la fe. Y que es importante entonces también aprender a vivir con esperanza frente a esa amenaza. Entonces, todos esos aspectos teológicos que han sido sacudidos en este tiempo, tenemos que, reitero, fortalecer lo que haya que fortalecer. Y por otro lado, sin duda, hacer ese deconstruccionismo en muchas de nuestras doctrinas, dogmas, ¿cierto? Teologías. Que definitivamente la fe no nos puede a nosotros llevar a desconocer la realidad. Muchas personas se están quebrando, muchas personas lo harán. Es posible que la enfermedad toque nuestra puerta. Es posible incluso que la muerte también lo haga. Y que no por ser los líderes espirituales que somos, tenemos contacto directo con Dios o Dios ha firmado contrato de exclusividad por nosotros. Y que también incluso nosotros mismos, muchas veces cuando vemos a Dios, no lo vemos por ninguna parte. Que a veces se nos pierde Él, a veces nos perdemos nosotros y que es complicado. Todo eso tenemos que empezar como a repensar.
por una parte, hablar del amor de Dios, ¿cierto? En medio de todas esas circunstancias, pero no sin dejar de lado la ira. Porque si bien Dios es amor, también la ira se trabaja como el destino escatológico de Dios, ¿cierto? Pero entonces, por ahora hablemos de amor, sin dejar de lado la ira. Y todo eso tiene que formar parte de nuestro discurso teológico. Preguntarnos si nuestra teología obedece a una pastoral del miedo. La gente aterrada obedece más y entonces es mejor que trabajemos esa teología del miedo, ¿no? Que es lo que está trabajando mucho desde muchos ámbitos de comunicación. O sea, es importante que la gente tenga miedo, porque la gente aterrada obedece, es manipulable, ¿ya? Y entonces yo no puedo revictimizar a la gente que ya ha sido victimizada, y muchas veces se hace. Nosotros tenemos que tener una teología que sea más contextual. Me preocupa tanto esas teologías de lo escatológico. Ayunemos, oremos, mientras que el Señor viene en su parucía. Es más una teología social, una teología económica, que es lo que obviamente enfatizamos en la universidad. Una teología profética, una teología de la esperanza. Me encanta ese concepto de esperanza que maneja Moltmann. La esperanza no como lo escatológico, no como lo que pasará ya, sino que la esperanza como la más real de todas las realidades, porque la esperanza debe ser capaz de traspasar la realidad y la experiencia presente y colocar en esa experiencia presente la esperanza que nosotros estamos precisamente deseando, anhelando, pero que no sea una esperanza para allá, que sea una esperanza para vivir en el hoy, en este mes, en esta pospandemia. Entonces son teologías que nosotros tenemos que trabajar desde esas perspectivas. Debemos desdramatizar, por una parte, desdramatizar la muerte justo en este momento en que tenemos una nueva causa, o no tan nueva, pero por lo menos renovada causa de muerte, que es todo esto que hemos visto hasta el momento. Y por ese lado, desdramatizar la muerte, entendiendo que, bueno, la muerte tanto la ajena como la propia, entendiendo que ella no tiene la última palabra sobre nosotros. Y decir, como bien dijo Francisco de Asís cuando le llegó la muerte, bienvenida seas, hermana mía. Pero por otro lado, no es sublimar la muerte, sino que también tenemos que sublimar la vida. Tenemos que enfatizar en nuestras teologías la sacralidad de la vida y decirnos, no sé cuántos hayan predicado en estos días acerca de todas esas masacres tan lamentables que se han venido dando. Y si usted se da cuenta, en esta semana también ha habido otras. Y desde esa perspectiva, por una parte es desdramatizar la muerte, pero por el otro lado, hablar de la sacralidad de la vida. Entonces son algunas teologías que definitivamente debemos trabajar ahí. En tercer lugar, también debemos analizar el aspecto pastoral. Entonces, está el aspecto administrativo, el aspecto teológico, y por el otro lado está el aspecto pastoral. Aquí viene a mi mente este aspecto que está viviendo Job, rodeado de 4 amigos. Bueno, hay varias posturas que plantean acerca de Job, ¿no? Entonces, unos dicen, Job es un libro muy antiguo que tiene sus raíces en literatura egipcia, el diálogo de un desesperado con su alma, en fin. Hay otras posturas que van en cuanto a que Job es mucho más tardío, ¿no? Algunos le dan a Job una fecha del 400, otros incluso le dan una fecha del 200 y reflejan entonces en Job todo lo que se está viviendo desde una perspectiva del imperio griego, ¿cierto? Y ahí está Job con Elifaz, que si bien se plantea desde una perspectiva que Elifaz y sus amigos, Bildad, Zofar, son seres humanos, desde otra perspectiva se plantea que no son seres humanos, son sencillamente diferentes cosmovisiones, diferentes maneras de ver la vida. Bueno, en fin, y desde esa parte vemos, por ejemplo, que está Elifaz, que en ese caso representaría, no es un ser humano, sino que es una manera de ver la vida, representaría a todos aquellos que son como más filosóficos, como el caso de Elifaz, que es más filosófico que los otros amigos, es más amable y considerado sin duda,
Pero el enfoque de Elifaz es del que una persona inocente jamás va a sufrir. Y por lo tanto, Elifaz concluye que si Job es culpable de pecado, pues entonces es por eso que está sufriendo, ¿cierto? Y motiva Elifaz a confesar a Job, perdón, su pecado públicamente. Y que si él lo hace, entonces Dios lo va a liberar. Pero Elifaz tiene una situación y es que está más interesado en la lógica de su posición que en ayudar a Job. Y por el otro lado está Bildad. Bildad que es como el teólogo tradicional, seguro de sus respuestas, no considera la posibilidad de estar equivocado para nada, porque es que yo he revisado mi teología y mi teología es perfecta. Para él, para Bildad, la sabiduría del pasado es mejor que la del presente. Y las experiencias presentes nunca cambiarán la comprensión de las tradiciones del pasado, según Bildad. Así es de que cualquiera que esté en desacuerdo con una teología antigua es un hereje. Y Job no estaba de acuerdo con esa teología y por lo tanto para Bildad Job es un hereje. Entonces aquí se está representando en Bildad todas aquellas personas que luchan por mantener el status quo, ¿no? O sea, tenemos que seguir haciendo las cosas como las hacemos acá. Y ahí está entonces, por otro lado, Zofar. Zofar que acusa a Job de hablar como un necio. Zofar tiene la característica y es que es un copista ultraortodoxo. Zofar no tiene nada original que decir. O, bueno, y es que, claro, obviamente en la actualidad es complicado decir algo original, ¿no? Pero si no es original, por lo menos que sea genuino. Pero Zofar sencillamente, simplemente citaba lo que otros habían dicho y punto. Así es de que Zofar realmente no tenía nada que decir, pero aún así lo dijo en voz alta. Y por otro lado está Eliú. Eliú, que se esforzó a entender el argumento de Job. Eliú no presumió que Job era culpable de pecado, pero que se había entendido mal a Dios. ¿Y por qué le estoy planteando de esto? Recuerde que el otro aspecto que le digo que debemos, con el cual debemos lidiar en este momento es el de la pastoral. Cada uno de estos personajes lanzó sus argumentos, lanzó su manera de ver la vida, de ver a Dios, de ver a Job, ¿correcto? Pero nada de eso era lo que necesitaba Job. Ninguno de los argumentos de Eliú, Zofar, Elifaz o Bildad, ninguno de esos argumentos logró calar en la necesidad de Job. Muchas veces nosotros estamos más preocupados porque mi argumento y porque mi discurso sea excelente. Teológicamente, exegéticamente, de la homilética es espectacular, pero habría que preguntarnos si es lo que la persona necesita. Ninguno de ellos dio con lo que necesitaba Job. Muchas veces nosotros tenemos que sentarnos en el silencio con la persona. Muchas veces las palabras palidecen frente al silencio. El silencio es incluso más importante que la palabra según la teología. Algunas teologías o corrientes teológicas que proponen precisamente la teología del silencio. Si no has podido aprender nada con mi silencio, mucho menos aprenderás con mis palabras. Entonces, en la pastoral tenemos que ver que esos pequeños cuidados para las personas que nos rodean, estos pequeños cuidados, esas pequeños aspectos que realmente marcarán una gran diferencia. Que esas pequeñas cosas terminen siendo nuestro tesoro. ¿Por qué no practicar una teología de la ternura, del afecto, de la compasión, del fortalecer los lazos familiares? ¿Por qué no practicar esa teología del consuelo? La gente tiene miedo, la gente está aterrada. Y claro, el miedo obviamente es un estado interior que se activa en nosotros cuando nos enfrentamos a algún tipo de peligro. Y desde esa perspectiva está bien, gracias a Dios por el miedo, ¿cierto? Pero porque el miedo me ayuda a protegerme, a advertirme, a amonestarme de que tenga cuidado respecto a algo. El asunto es cuando vivimos permanentemente con miedo. Y si hay un mundo aterrado, la iglesia no puede estar aterrada. La iglesia tiene que cobijar a los demás. Tiene que estar preparada, sobreponerse al miedo e intentar dar
ese abrazo cálido de esperanza, de consuelo, de orientación. De indicarles o por lo menos darles una esperanza de quién somos, de cuál es nuestro futuro si estamos con el Señor. Entender que la gente es víctima y que no podemos revictimizarla. Es bastante preocupante. Se nos ha dicho una frase estos últimos días: salga, pero parta de una premisa: el otro está infectado. Eso en una sociedad tan individualista y tan desconfiada como la colombiana es grave, es gravísimo. Y claro, entonces diría, pues claro, tenemos que decir eso para que la gente se cuide, ¿cierto? Para que no se nos eleve el pico, etcétera. Pero es bastante lamentable en una sociedad como la colombiana, en la cual la desconfianza ya definitivamente ha tocado límites hace mucho. Entonces es importante que nosotros, en medio de toda esta desconfianza, creamos unos lazos de confianza, de calor de hogar, de calor de familia, de servicio, como bien lo plantea el texto que leímos al inicio, de despreocupación interior, de la posibilidad de esperar aquello que no podemos ver con nuestros ojos. Esa es la esperanza. Así que, mis apreciados hermanos, si nosotros queremos ver una iglesia que hable de las buenas nuevas en este tiempo, pues tenemos que ver esa clase de iglesia. Pero desde la perspectiva de una iglesia que se revisa a sí misma, que está dispuesta a vaciarse y que tenemos que echarle una mirada a los aspectos administrativo, teológico, pastoral, que he mencionado grosso modo, para hacer la iglesia sin dejar la esencia, que sea una iglesia que atienda a los feligreses de la posmodernidad. Que el Señor nos guíe, mis amados hermanos, para, la verdad, hacer ese ejercicio administrativo, teológico y pastoral que se espera de nosotros como iglesia encarnada. Que el Señor les bendiga, mis amados. Padre, en tu presencia estamos, Señor. Es un desafío grande, grande, Señor, el ser iglesia. Y es un desafío grande, Señor, el ser embajadores. Como decimos popularmente, tus ojos, tu boca, tus pies, tus manos, Señor. Sin duda, maravilloso Dios, tenemos que replantearnos tantas cosas, Señor. Yo tengo que replantearme tantas cosas. No sé si estoy dispuesto, Señor, siquiera a pensar en ellas. No sé si estoy dispuesto, después de pensar en ellas, a decir, tengo que abandonar esta postura. Tengo que abandonar esta costumbre. Tengo que abandonar este interés malsano y egoísta. Guíame, Señor, para que definitivamente pueda ser la encarnación, Dios de la gloria, del mensaje, Señor, de tu palabra. Guíanos, Señor, en la revisión de todas aquellas situaciones, aspectos que tenemos que lidiar para seguir teniendo cabida, Señor, en medio de una sociedad que avanza vertiginosamente. El problema es que avanza muy posible en muchas áreas hacia un abismo. ¿Y cómo les alcanzamos? ¿Y cómo nos ponemos delante de ellos para decir, cuidado, no es por ahí? ¿Y cómo, Señor, soportamos ese embate, ese choque al colocarnos delante de ellos para tratar de advertirles? Sin duda, Señor, tendremos que ser revestidos de tu gracia, de tu misericordia, de tu poder, de tu sabiduría. Por eso, Señor, te decimos, te necesitamos permanentemente, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria, a ser confrontados y a practicar ese deconstruccionismo del que tanto hablamos, Señor, en la universidad,
practicarlo, Señor, en nuestras vidas, permanentemente, Señor. Porque de no hacerlo, Señor, estaríamos llegando a nuestro límite. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos que levantarnos y comer porque el largo camino nos resta. No queremos llegar a nuestro límite, Señor, aún. Queremos, Señor, seguir adelante, Padre. Permite que así sea, Dios de la gloria. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Gracias, profesor Luis Carlos, por el mensaje que hoy nos trajo. Bueno, nos pasamos un momentico, pero creo que pues valió la